¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Señor presidente, miembros de Pemex. Juan Hernández de Hierro Basta, de Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy. Preguntarle, en Hierro Basta dimos a conocer que millones de pesos saldrán de varios fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Esto es tras un comunicado que se distribuyó el pasado miércoles 10 de julio, información que curiosamente ningún medio de los llamados grandes lo ha dado a conocer hasta el momento. Y es que el Consejo de la Judicatura Federal informó a todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en todo el país sobre la autorización de un programa extraordinario de retiro del Fondo de Reserva Individualizado, FORI. Este hecho sin precedentes, así lo dice el Consejo de la Judicatura, permitirá a los más de 45,000 trabajadores del Poder Judicial retirar hasta el 50% de su saldo acumulado en la Dirección de Prestaciones Institucionales. Llama la atención ese fondo, el FORI, porque tenía varios candados para que algún trabajador del Poder Judicial pudiera retirar estos fondos. Uno de ellos es que el trabajador ya no estuviera ahí, u otro que lo hubieran despedido de manera injustificada. En los dos casos, bueno, que ya no tuviera que pertenecer al Poder Judicial. Y bueno, esta situación, bueno, la fecha límite establecida para el retiro de estos recursos es hasta el 31 de octubre del 2024. Aquí la pregunta concreta es, ¿qué se debería de hacer? O en este caso, su opinión referente pues a bueno, con este primer inicio de un saqueo hormiga de los fideicomisos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que ante una inminente reforma del Poder Judicial, pues están empezando con este tipo de maniobras y preguntarle en todo caso si alguna dependencia, como en este caso Hacienda, debería hacer alguna fiscalización referente a esta situación. Porque así como ocurre con este FORI, también puede ocurrir con otros fideicomisos que realmente a ciencia cierta no se sabe quiénes los manejan, cómo se están dando el uso de estos recursos. Y bueno, pues reitero, ante una inminente reforma al Poder Judicial, se está empezando a dar estos primeros pasos. Esa sería la primera. Sí, según entiendo, lo que están llevando a cabo es que ya se están repartiendo los fondos del fideicomiso. Es eso. Así es. Para que cuando se lleve a cabo la reforma, si es que se aprueba, ya no tenga dinero el fideicomiso. Así es. Sí, eso corresponde revisarlo Hacienda, pero más que nada al Poder Legislativo. Es un asunto que debería de atender con urgencia, porque tardan mucho, no vaya a ser que resuelvan dentro de 2 años. La Auditoría Superior de la Federación, que depende del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados. Investigar eso. A ellos les corresponde. Si es legal que estén repartiendo los fondos. A lo mejor es legal que utilicen esos fondos para los trabajadores del Poder Judicial. Si no lo es, pues tiene que intervenir el Poder Legislativo. Y pues lo mencionaba porque incluso voy a subrayar aquí textualmente, se llama Programa Extraordinario de Retiro. O sea, era algo que no existía, como sí, se lo mencionó, había candados. Y bueno, pues es, digamos, un síntoma de, no se podemos decir desesperación o en este caso que fomenten el pánico ahí dentro de los trabajadores del Poder Judicial. Y bueno, como ya lo hemos visto en algunos sectores, pues se están manifestando muy legítima su manifestación, pero bueno, de alguna manera sí dejar constancia de lo que está ocurriendo. Sí, y va a servir también para ver a quienes incluye,
porque siempre utilizan a los trabajadores, ¿no?, como parapeto, pero los que se llevan más son los altos funcionarios. Si hay un fondo, una cosa es lo que pueda recibir de ese fondo un trabajador de base, un oficinista, los proyectistas, que son los que trabajan, y cuánto puede estar recibiendo un juez, un magistrado, un ministro, porque hay niveles, ¿no?, nivelitos, dirían, en algunos lugares, porque los de arriba se llevan millones, no exagero, millones cuando se retiran. Aparte de la pensión vitalicia, se llevan fondos de retiro de millones de pesos. No así los trabajadores de base. Entonces hay que verlo. Yo no tenía conocimiento de lo que tú estás exponiendo. Por eso es muy buena la mañanera, porque yo aquí también con ustedes me informo. Nos informamos todos y socializamos la información. Entonces, en este caso, entendiendo lo que usted me acaba de mencionar, tendría que caer en la Auditoría Superior de la Federación el hacer esta vigilancia de cómo se está haciendo el manejo de estos recursos de todos los fideicomisos y de los recursos en el Poder Judicial. Sí, es que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto y la fiscalización del buen uso del dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Por eso es lo de la Auditoría Superior de la Federación. Nada más que suele pasar, ahora están un poco más ágiles, pero había la mala costumbre de que se presentaba un asunto, una auditoría se podía llevar un año, luego la revisión otro año y la resolución otro año, y ya cuando resolvían algo, ya ni existía el servidor público, ya estaba en otra función. Pero sí debe de haber mecanismos ágiles para atender esto, o que se pronuncien si es válido, si es legal o no. Puede ser que sea legal, inmoral, sin duda, porque los fondos de ahorro especial de los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial son elevadísimos. Es como el fondo que había aquí en el Ejecutivo. Ya se los he explicado. Un funcionario obtenía 200,000 pesos mensuales y podía dejar 20,000 pesos de ahorro de esos 200,000, el 10%. Y con dinero del presupuesto se le aportaba
a ese fondo el equivalente, es decir, 20,000 más, de modo que ya ahorraba al año 40,000. La mitad aportado por el presupuesto público. Cuando terminaba su cargo, se llevaba ese dinero. Millones de pesos. Mantener en el presupuesto ese fondo significaba una partida anual de 6,000 millones de pesos para darle suficiencia presupuestal al fondo. 6,000 millones de pesos. Eso lo cancelamos nosotros, el Ejecutivo, pero no el judicial. Más otras prestaciones. Estamos hablando aquí en plata. Por eso decimos no somos iguales. ¿Cuánto ganan los ministros violando la Constitución? Imagínense un ministro que viola el artículo 127 de la Constitución, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente, y ellos ganan 4 veces más que el presidente. Como si nada. Y hay todavía quienes los defienden, quienes no quieren que haya una reforma al Poder Judicial. Me llama la atención. Le han hecho 1, 2, 3 entrevistas a la presidenta del Piña. Sí, de la Suprema Corte, la señora Piña, y nadie le pregunta sobre por qué se reunió con el presidente del PRI, una cena en el proceso electoral, o al otro ministro que es su asesor, Carrancá, porque fue en su casa, una residencia en Las Lomas. ¿Por qué no les preguntan? ¿O por qué ellos no informan? ¿Qué no tienen la obligación de informar sobre asuntos de interés público? ¿Por qué se quedan callados? Espero que Joaquín López Dóriga, que Ciro, Loret, la señora Azucena, o no es nota. Que le pregunten, oiga, ¿es cierto que se reunió? No están haciendo política, pero en realidad lo están haciendo, ¿no? Con estas reuniones, con Alejandro Moreno. Sí, ¿no? sí, pero yo no he escuchado, o a lo mejor no estoy enterado, que haya una explicación sobre esto. Y nadie dice nada. Hay un silencio cómplice. ¿Se podría decir que se les cayó el golpe técnico de Estado? No, sería bueno que nos dijeran, a ver,
cómo estuvo. Ya si nos quieren decir qué cenaron, ¿no? Qué vino, si fue nacional o vino español, francés. ¿Y de qué hablaron? Porque la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Entonces, todo eso es interesante que se sepa. Bueno, ese sería mi primer planteamiento.